Muy bien, y regresamos con más temas aquí en el Café de la Mañana. Gracias por continuar en sintonía del canal TRO, el canal regional del Oriente. En Educación Financiera hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es que llega la segunda parte de intereses. Muchas veces los conocemos, los escuchamos, los pagamos y hasta nos hacen volver locos, pero realmente conocemos a profundidad sobre este tema. Pues ya está aquí Edgar Camacho, ingeniero financiero, que nos ha acompañado como siempre en esta sección. Bienvenido. Andrés, muchas gracias, muy buenos días a los televidentes. Y bueno, la semana pasada charlamos de los intereses desde el punto de vista de la inversión del ahorro. La idea es que hoy lo abordemos desde el punto de vista de la deuda y de cómo manejamos el tema de los intereses dentro de un crédito, independientemente del tipo de deuda que sea, entender cómo funciona, cómo se calcula, qué condiciones hay que tener en cuenta para saber si es buena o mala la tasa de interés, para que el televidente tenga una buena información al respecto. Bueno, tenemos un esquema bien interesante para hablar sobre este tema. Vamos a un poco a esbozar la generalidad del funcionamiento de la tasa de interés y luego hacemos un par de ejemplos numéricos para que los televidentes tengan muy claro el tema. Entonces, vamos a hablar básicamente de la tasa de interés desde el punto de vista de la deuda. Ya digamos que hablamos de la inversión, vamos a hablar ahora desde el punto de vista de la deuda. Y con el tema de la deuda es bien importante que analicemos un factor fundamental, y es que la deuda desde la tasa de interés o desde el pago mismo tiene tres componentes principales. Uno tiene que ver con el tema nuestro, que es tasa de interés. Otro tiene que ver con el plazo de la obligación. Y el último tiene que ver con el monto de la obligación. Entonces, en la medida en que estos tres componentes varíen con el tiempo o varíen en las condiciones de crédito, la deuda va a ser más o menos costosa, más o menos alta, la cuota será más o menos dependiendo de esos tres factores. Así que el que nos compete a nosotros hoy básicamente es el de tasas de interés. Ya hemos hablado anteriormente que en la medida en que el plazo se modifique, también se va a modificar por ende la cuota que pagamos, y en la medida en que el monto se modifique, también variará la cuota que pagamos. Pero desde lo que nos compete hoy es hablar tasas de interés para mirar qué afectación tiene esto directamente dentro del pago de la obligación. Así que partiendo de esto, Andrés, y teniendo esta estructura un poco más clara, iremos a la hoja de cálculo como para mirar un par de escenarios y entender cómo se calcula la cuota, cómo nos cobran los bancos y cómo básicamente liquidamos un crédito a partir de la información que ya conocemos. ¿Okay? Entonces, si bien por un lado estamos hablando de la tasa de interés desde el manejo de la inversión y desde el ahorro, ahora la idea es que nos olvidemos un poco de la rentabilidad que esta genera y que pensemos ahora cómo esta nos genera un costo financiero desde la obligación. Ahora, siempre tenemos el concepto de que la tasa de interés es mala por sí mismo, y la verdad es que un poco la idea con esta aclaración es que podamos aclarar básicamente que si bien desde el punto de vista de la deuda hay que tener consideraciones, el interés compuesto del que hablamos la semana pasada es un aliado si lo sabemos utilizar desde el punto de vista de invertir y ahorrar. Así que con esto claro, Andrés, seguiremos ahora la hoja de cálculo para mirar un poco la consideración de lo que hemos estado charlando. Bien, vamos a ver entonces en la práctica, ya con valores reales, cómo nos podemos identificar. Listo, entonces al igual que la semana pasada ya he traído un ejercicio ya montado para que veamos si nos rinde un poco más con la aplicación. Sí. Tengo un ejemplo claro. Básicamente hay un monto de crédito por $1.000.000, hay un plazo de 36 meses para pagarlo, una tasa de interés del 1.3% mensual, y el primer valor en amarillo quiero que conocemos como la cuota. Y entonces esa cuota básicamente lo que nos va a ayudar a entender es cuánto vamos a pagar mensualmente de nuestra obligación financiera. Así que lo que tenemos acá es un valor, un cálculo sencillamente extraído, y el Excel nos ayuda mucho para eso, que a una tasa del 1.3% durante 36 meses voy a pagar $1.000.000. Y eso me dice que mi cuota mensual es de $34.959. Ese es el valor que pagaría mensualmente por la obligación financiera. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que al final, cuando termine de pagar toda la deuda, por ese $1.000.000 habré pagado en total, con intereses y con capital, $1.258.000. Bien. Así que ese valor adicional de $258.000 es lo que conocemos nosotros como intereses. Ese es el costo financiero de haber sacado prestado $1.000.000 en ese momento. Increíble, o no increíble, pero resulta a veces difícil de entender uno cómo termina pagando a veces cantidades
altas por un préstamo que necesita. Pues es al fin y al cabo lo que uno tiene que demandar por lo que necesita. De acuerdo, pero es un concepto importante y que el televidente lo entienda, porque en la medida que lo entiende también sabe cuánto está asumiendo de costo adicional por la decisión que toma. Su responsabilidad. Exactamente, porque al final ese $1.000.000 puede ser para una pequeña inversión, puede ser para el estudio de los hijos, puede ser para, en fin, tantas cosas. Y ese costo financiero hay que asumirlo, hay que tenerlo en cuenta dentro de los cálculos, porque al final de cuentas hay que devolvérselo a la entidad que nos preste los recursos. Así que en ese orden de ideas, pues claramente hay una afectación. Ahora, ¿qué es importante, Andrés? Dijimos, hay tres condiciones importantes: tasa de interés, plazo y monto. Voy a hacer un par aquí modificaciones para que veamos el impacto que eso tiene. Voy a arrancar por la primera, que es la tasa de interés. Sí. Tenemos una tasa medianamente normal, 1.3%, sin embargo, sabemos que dependiendo del tipo de entidad, esto puede ser o mucho más alto o mucho más bajo. Voy a tomar una tasa promedio de lo que es un microcrédito, que está más o menos el 2.5% mensual. Ajá. Para que veamos un poco de lo que cambia. La cuota, al final, recuerden que estábamos en 34.959, ahora con el cambio de la tasa está, nuevamente lo pongo acá, en 42.451. Sí. Pero miremos el total. Pasamos de pagar 1.298.000 en total a 1.528.000, solamente por el tema de la tasa de interés. Eso quiere decir que realmente la condición de la tasa es muy importante a la hora de determinar qué tipo de crédito tomo, cómo lo tomo y qué consideraciones debo tener para saber si es óptima opción o no el asumir un crédito con una condición financiera en específico. Entonces, tasa de interés es un asunto fundamental. Lo otro que hemos hablado, Andrés, y voy a volver al 1.3 que teníamos inicialmente, fue el tema del plazo. Sí. Dijimos, entre mayor plazo tengo, bajo la cuota, ¿cierto? Pero también pago menos intereses. Y lo que voy a hacer acá es un poco ese ejercicio numérico. Estamos en un plazo de 36 meses, voy a pasarlo a 24. Cuando yo lo bajo a 24, vemos entonces que la cuota nos va a cambiar una vez más. Estábamos hablando de que inicialmente era una cuota de 34.959 y que ahora con ese cambio a 24 la cuota es de 48.772. Pero fíjense lo que es importante, Andrés, cuando la cuota cambia, y televidentes, dejé de pagar ahora 1.258.000 para pagar 1.170.000. ¿Eso qué quiere decir? Pago más mensualmente, es un esfuerzo financiero más alto en cada mes, Sí. pero también asumo muchos menos pagos de intereses, lo cual es bastante importante. Hay técnicamente un menor costo financiero por el hecho de decir, me ajusto más el bolsillo, pago el crédito más rápido, pero también pago menos intereses. Eso digamos que es una consideración bastante importante desde el punto de vista financiero. Omairita, gracias. Estamos hablando justamente en este momento de educación financiera, un tema que yo creo que a todos nos toca, los intereses. Muchas veces tomamos apresuradamente ciertos créditos o ciertas responsabilidades y no nos fijamos en ellos, y eso sí que nos puede afectar mucho económicamente, ¿verdad? Pero por supuesto, o sea, los intereses a veces dan casi que la misma cuota que nos toca pagar, realmente. O también en el caso, yo estoy pagando un apartamento y cuando coloco una cuota, por decir, vamos a decir cualquier cifra, $1.000.000, dice 950 a intereses y 50.000 a capital. El financiero que está ahí no me dejará mentir. ¿Cuándo vamos a terminar esa deuda? Omairita, vamos a resolver esa pregunta. Mil gracias. 8:30 en punto, estaremos muy pendientes. ¿Qué le podemos responder a nuestra Omaira Márquez? Es un excelente ejemplo porque al final la composición de una cuota, de hecho, Andrés, tiene dos partes. Lo que es capital y lo que es intereses. Y precisamente de eso vamos a charlar para entender cómo funciona la estructura de esa cuota que se paga mensualmente, esos 950.000 pesos que está pagando, según escuché, para que miremos cómo está compuesto y cómo afecta esto y cómo funcionan desde el punto de vista del crédito. Así que voy a tomar aquí un ejemplo básico sobre lo que estamos construyendo, vale, y seguramente desde ahí podemos dar respuesta a lo que Omairita nos cuenta y nos pregunta. Comencemos porque yo sí quedé perdido y quiero entender un poco el Perfecto, tema. Entonces, Andrés, me voy a quedar con el último ejercicio, Sí. que fue 24 meses de plazo, tasa del 1.3%, una cuota mensual de 48.772 pesos. Me quedo con ese valor, ¿por qué? Porque quiero ahora hablar de la composición de lo que es cuota e intereses. Así que vamos a hacer aquí una revisión de la información para que podamos ver exactamente cómo está compuesto esto. Entonces, lo que estoy diciendo es mi cuota es de 48.772, pero está compuesta por 13.000 de intereses y por 35.700 de capital. Ahora, ¿cómo funciona esto? Es la gran pregunta. Ajá.
De los 48.000, lo que vamos a hacer inicialmente es calcular cuánto pago de interés. El interés se calcula siempre sobre el saldo de la obligación financiera. En este caso, como estoy arrancando a pagar la obligación financiera, quiere decir que yo voy a pagar el 1.3% de intereses sobre el monto del crédito, que es 1.000.000 de pesos. Así que simplemente lo que hacemos es coger el 1.000.000 de pesos y lo multiplicamos por el 1.3%, que es la tasa de interés mensual. Eso quiere decir que para el primer mes nos va a dar un interés de 13.000 pesos. ¿De acuerdo? Pues uno diría, está bien, ¿cierto? Sí, la tasa de interés no es tan alta y el plazo no es exagerado. Ahora, eso quiere decir que lo que no es interés es capital. Así que si estoy pagando 48.000 pesos de cuota, de los cuales ya sé que son 13.000 de intereses, pues lo que ya también puedo deducir es que el restante de los 35.772 es capital. Y esa es la forma entonces en la que nosotros encontramos cómo se estructura un crédito financiero. Y esto pasa mes a mes. Todos los meses se calcula la tasa de interés sobre el saldo y lo que no se paga de interés es porque es capital. Esto claramente en la consideración de la mayoría de créditos que son créditos de cuota fija. Más adelante miraremos lo que es crédito de cuota variable, pero en este caso que es crédito de cuota fija, siempre tendrá un funcionamiento muy parecido. Ahora, este primer escenario de los 13.000 y de los 35.000 es el primer mes. Quiero mostrarles básicamente aquí más abajo en la hoja de cálculo y es cómo se estructura entonces la totalidad de la amortización de un crédito hipotecario, de cualquier tipo. Vale. Entonces, dijimos, para el primer mes, que es el ejercicio que ya hicimos, tenemos 13.000 de intereses y tenemos entonces 35.772 de capital. ¿Qué quiere decir luego esto del primer mes? Que luego de haber pagado mi primer cuota de 48.700, ya no debo 1.000.000. Ahora debo 1.000.000 menos los 35.000 que desconté de capital. No el total de la cuota, no los 48.000, porque de los 48.000 fueron 13.000 para el interés financiero y los 35.000 restantes sí son capital. Así que lo que hago para calcular el nuevo saldo es básicamente tomar el 1.000.000 que debía y restarle los 35.772 que pagué de capital y eso me va a dar entonces para este primer mes un saldo de 964.227. Lo cual me está diciendo que en el primer mes pagué 48.000, pero de los 48.000, 35.000 se me fueron para bono de capital. Por ende, baja mi saldo de la obligación. Ahora, esto es importante porque mensualmente va a pasar siempre lo mismo. Para el segundo mes, entonces, mis intereses van a estar liquidados ya no sobre el 1.000.000, sino sobre el saldo, que son 964. Así que tengo el 1.3% multiplicado por los 964.000 pesos. Eso me va a dar intereses de 12.534. Pero como la cuota sigue siendo la misma, 48.700, mi capital ahora es los 48.700 que pago, menos lo que ya pagué de intereses, que en este mes fueron 12.534, por ende el capital de este periodo es más alto, 36.237. Wow. Estos 36.000 se los voy a descontar a mi saldo anterior, que son 964.000, y con eso vamos bajando cada vez más el capital. Increíble cómo estas cosas que son tan básicas, porque es en lo que uno se está metiendo, en la responsabilidad que uno está adquiriendo y no conoce uno este tipo de operaciones que son muy fáciles de realizar y le despejan a uno el panorama. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a escuchar a nuestros televidentes, a ver qué pregunta tienen a través de nuestra línea de WhatsApp. Usted también lo puede hacer. Mensajes a esta hora de la mañana. Nos dicen, ¿los intereses cómo varían cuando tengo un préstamo con cuota fija o variable? Gracias, Café de la Mañana. Los quiero, Laura, Andrés y Damaris. Perfecto. Andrés, tema importante porque hoy en día la financiación no se hace solo con cuota fija, que es lo que anteriormente era más regular encontrar, que son créditos como el que estamos revisando, donde pago siempre lo mismo y me descuentan interés y capital todos los meses. En este caso, digamos que es el más sencillo. Cuando tengo endeudamiento en tasa variable, la cosa cambia, porque la tasa variable hay que entenderla como una tasa que está atada o que depende del funcionamiento de alguna variable económica diferente. Me explico. Sí. Los créditos de cuota variable más conocidos son los que están atados o indexados, se llama técnicamente, a la tasa de inflación o al IPC, están atados a la ETF,
están atados, que la ETF es básicamente la tasa promedio de los CDTs en el mercado nacional. Están atados a la UER, que es un famoso crédito de hipotecas de vivienda, atados a la UER. Entonces, estos créditos variables no dependen solamente de la liquidación que estamos mirando en el ejercicio en Excel. Depende también de cómo se comporta el IPC, de cómo se comporta la ETF, de cómo se comporta el UER. Así que en estos casos, digamos que la consideración para analizar la estructura de la deuda no es solamente ligada a cómo se mueve la amortización de un crédito regular, sino también cómo se mueve esta partecita variable que es la que está indexada directamente al crédito. ¿Qué consideración es importante acá? Que si yo estoy asumiendo un crédito en tasa variable, lo muy importante es que sepa y que entienda a qué está atada la tasa variable. Me explico. Si yo acepto una tasa variable atada al IPC, pues lo mínimo que yo le requiero como usuario financiero es entender cómo se mueve el IPC, por qué se mueve, qué significa, hacia dónde puede ir en el corto tiempo. Si saqué un crédito con IPC a 3 años, pues mi objetivo como usuario financiero es entender para dónde va el IPC durante 3 años, porque eso básicamente va a hacer que mi cuota o que mi pago cambie todos los meses. Así que es importante el tema de esta indexación del IPC, de la ETF, de la UER y de otras más que existen en el mercado. Y es la principal diferencia, de hecho. Bien, y como siempre doy del consejo cuando hablamos de tarjetas de crédito, de intereses y demás, proyecte usted si lo que está adquiriendo como responsabilidad en un año, en 6 meses, lo puede lograr. Porque usted, si tiene un trabajo de prestación de servicios que es por 4 meses, no se meta de pronto en un problemita de estos que le puede dejar sin un peso en el bolsillo y sin el bien o el fin o la meta que quería adquirir. Vamos a hacer una llamada y un alto en el camino para preguntarle a nuestros televidentes si nos quieren acompañar este fin de semana, porque el sábado 6 de abril tendremos una transmisión muy importante desde el bello municipio de San Juan de Girón, Vientos de Llanada. Sandra, muy buenos días. Sandrita, ¿está o no está? No está Sandrita. Bueno, pero sí saludamos a Lucas Quinn, que dice, sacar a Laura de la pantalla y cogerla a picos todo el día. Y Ruby Peña dice, buen día desde Barranquilla, que nos reporta sintonía a todos nuestros televidentes. Gracias por estar conectados con nosotros y continuamos con más de educación financiera. Perfecto. Andrés, voy a terminar el ejercicio que estamos planteando para que el televidente pueda ver qué pasa al final de toda esta locura que hemos estado revisando. Bien. Decíamos, cada mes pago la misma cuota, solo que cambia el interés y cambia el capital. Ya lo hemos estado viendo. Si ustedes se fijan, voy a bajar un poco más en la tabla de amortización, que es la misma que cualquier usuario financiero puede ir a pedir a su banco. Esto que les estoy mostrando aquí en el Excel es lo mismo que el banco nos entrega impreso en una hojita donde nos muestra cuánto pagan cada cuota y cuánto representa capital e intereses. Ya sabemos calcularlo, es exactamente igual y nos tiene que dar también herramientas para poder argumentar con el banco en el caso que algo no esté como tan correcto. También puedo ir a que me expliquen este tipo de operaciones en los bancos. Totalmente. De hecho, más que una posibilidad, yo le diría al usuario financiero, aproveche el derecho y siéntese con su asesor bancario para que le explique qué es lo que está pagando y cómo lo va a pagar, porque eso es bastante importante para saber al final de cuentas cuánto me cuesta mi deuda. Entonces lo que vemos es que mensualmente, si ustedes se fijan, los intereses en la medida que aumenta el plazo van disminuyendo. Cada vez pago menos intereses y cada vez pago más capital. Eso es normal porque lo que sucede es que como pago la misma cuota y mi saldo va disminuyendo, al aplicar la tasa de interés sobre un saldo más bajito, entonces tenemos que nos va a ir bajando la tasa, el interés pagado en cada uno de los meses. Hasta que lleguemos a un punto en el cual, que es periodo 24, si ustedes se fijan aquí al final de la tablita, tenemos que habremos pagado casi que todo el capital, muy poquito de intereses y nuestro saldo de la obligación será de 0. Eso es lo que todos queremos al final de las deudas, ¿no? Llegar a 0 lo más rápido posible. Así que esta estructura básica, Andrés, espero sea también de mucha ayuda para el usuario, para nuestro televidente, para que entienda cómo funciona la deuda, cómo tiene que liquidarla y que con estos argumentos también entienda básicamente cómo administrar sus deudas.
¿Cuál es la tasa de interés más alta que ha pagado? El 8% dice el 26% de nuestros televidentes y el 10% dice el 74% de las personas que opinan en @elcafecanaltro. Vamos a despedir nuestra sección con una llamada de una televidente que quiere participar sobre nuestro tema. María, buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo amanecieron? María, muy bien, muchas gracias y feliz de podernos comunicar contigo. Cuéntanos cuál es tu pregunta sobre el tema. Hágame un favor, es que quería preguntarle ahí al señor. A ver, yo saqué un préstamo de... casi no le estoy escuchando. No, nosotros sí te escuchamos, ¿Sí? Estamos atentos. Bueno, la pregunta es, yo solicité un préstamo de 10 millones por 32 meses. La mensualidad... ¿Señor? No, te escuchamos. Habla de corrido. Bueno, le saqué un crédito de 10 millones por 32 meses y las cuotas me quedaron a 500. ¿Está bien las cuotas? Mientras voy escuchando, Andrés, estoy metiendo aquí la información para que calculemos. ¿Algún otro dato necesitaríamos? La tasa de interés es importante. La tasa de Si la interés conocemos, sería importante. que aceptaste en tu crédito, ¿cuál fue? ¿Señor? La tasa de interés que aceptaste en el crédito, ¿cuál fue? La tasa de intereses fue de... No, es que aquí, pues yo la verdad se solicitó los 10 millones y quedaron las cuotas a 500,000 pesos mensuales por 32 meses. Pues yo los acepté así, pero entonces yo mirando los intereses no están como muy altos. Pues Andrés, mire, yo hice que el cálculo rápido y partiendo de la misma tasa del 1.3, que seguramente no es la misma, a 32 meses por 10 millones, la cuota nos debería dar 384,000 pesos. Aquí la están viendo ya los televidentes, 384. Dos cosas, la tasa o es más alta del 1.3, porque si eso fuera el 2, la cuota se da a 426, eso Sí. por un lado. Y lo segundo es, miren los seguros que tiene la obligación, porque siempre hay seguros indexados, seguro contra el desempleo, seguro de vida, algún tipo de seguro. La recomendación para nuestra televidente es, váyase al banco y pida la tabla de amortización, para que entienda la tasa exactamente que le están cobrando y los seguros que está pagando. Con esa información a la mano es muy posible que podamos tener una claridad más exacta de si eso no es lo que le están cobrando a ella. Bien, María, importantísimo. Pregunta tu tasa de interés. Tú más que nadie debe conocerla.